Buenos días, bienvenidos a este video donde vamos a analizar una de las empresas a nivel financiero más importantes a nivel global. Así es, estamos hablando de JP Morgan Chase Co. Iremos desde un análisis de su acción hasta ver algunos de los indicadores más importantes a nivel fundamental, concluyendo para que digamos, ¿es o no una buena oportunidad de inversión? Vamos allá. Para poder hablar de JP Morgan, debemos entender qué son y a qué se dedican. Cuando hablamos de JP Morgan Chase Co., estamos hablando de una de las instituciones que ofrece servicios financieros más grandes y más antiguas a nivel global. Se dice que su fundación fue por allá del siglo XVIII. Tenemos que entender que hoy en día cuenta con activos valorados en más de 3.9 billones de dólares. Tienen presencia en más de 100 países, entre ellos incluidos Colombia, y cuentan con más de 300.000 empleados. Para poder comprender cómo funciona el modelo de negocio o a qué se dedica JP Morgan, debemos ver cuatro aspectos claves. El primero de ellos es la banca del consumidor y de la comunidad, o veámoslo así como la banca del sector retail. Pensemos en Bancolombia. Bancolombia, nosotros como colombianos, nos permite guardar nuestro dinero, tener nuestros ahorros, poder acceder a créditos, tener nuestra tarjeta de crédito, poder tener un cajero. Exactamente eso mismo que hace Bancolombia en nuestro país, busca hacerlo JP Morgan, solo que a nivel global. Por eso hablamos de que es una banca para el sector retail, la persona. Por otro lado, hablamos de la banca corporativa y banca de inversión. En este caso, JP Morgan funciona como un asesor de alta envergadura para aquellas compañías que buscan hacer movimientos financieros, grandes movimientos financieros. Pensemos, por ejemplo, en emitir bonos, emitir deuda para financiarse. Pensemos, por ejemplo, salir a la bolsa, empezar a vender participaciones de su compañía. E incluso pensemos, por ejemplo, en comprar a otras compañías que juntas harán una sinergia que hará una sola compañía más fuerte. Por eso tenemos el caso de Palo Alto que está buscando comprar a CyberArk y tenemos a JP Morgan como un intermediario o asesor financiero. En este caso estamos hablando de una transacción que va a unir a ambas compañías por un valor cercano a 25.000 millones de dólares, que no solo se pagarán en efectivo, sino también en participación accionaria. Por otro lado, tenemos la banca comercial. Esta banca comercial es muy similar a la banca del consumidor, solo que va ligada o va enfocada más bien a aquellas entidades, a aquellas compañías que no son igual de grandes a un Palo Alto, un Microsoft, un Facebook, etcétera, sino que por el contrario son medianas o pequeñas. Finalmente, tenemos la gestión de activos y de patrimonio, que va enfocada a aquellos pocos individuos de la sociedad que acumulan gran cantidad de riqueza y buscan rentabilizarla. Ellos se ofrecen como gestores de estos fondos y la invierten en cierto tipo de activos financieros. En cuanto a los clientes que suele atender JP Morgan se refiere, tenemos por el lado de la banca del consumidor a más de 80 millones de usuarios, demostrando la envergadura que esta compañía tiene. En cuanto a la banca corporativa y banca de inversión, no se tiene un número claro de cuántos clientes suele atender JP Morgan, pero está claro que en este lado encontramos a grandes jugadores de la industria americana. Podríamos encontrar en algún momento algún Meta, algún Google, algún OpenAI, Tesla, que busquen soluciones para sus movimientos transaccionales financieramente hablando. En cuanto a la banca comercial, se tiene que JP Morgan ha apoyado más de 6 millones de empresas. Finalmente, en la gestión de activos y patrimonio no se cuenta con un número, pero se sabe que los activos que manejan en este lado del negocio han generado inflows de capital por cerca de $90 billion. ¿Quién es la cabeza que dirige este monstruo financiero a nivel global? Pues bueno, tenemos que hablar de James Dimon o como se le conoce, Jamie Dimon, quien está en el cargo de CEO de JP Morgan desde el año 2006. Hablando un poco de su biografía, se tiene que él es graduado de la Tufts University en 1978. Se sabe también que tiene un MBA por parte de la Harvard Business School y ha hecho parte de compañías americanas muy importantes del sector financiero, como aquellas que pueden ver aquí abajo, y que se centran en todo el tema de la banca comercial, banca de inversión, gestión de patrimonio, gestión de activos, entre otras. En estas compañías, Jamie Dimon ha ocupado puestos muy importantes, como por ejemplo Chairman en juntas directivas, CEO, President e incluso director ejecutivo. Ya sabemos quién es la cabeza de JP Morgan, pero debemos hablar de quién podría llegar a ser
su sucesor. En este caso, tenemos que hablar del CFO Jeremy Barnum, quien está en el cargo desde 2021. Investigando un poco su ficha bibliográfica, vimos que tiene un pregrado en química desde la Universidad de Harvard y ha hecho parte de JP Morgan desde el año 1994, donde se ha especializado en toda la parte del modelo de negocio que corresponde a banca de inversión, ocupando cargos como por ejemplo jefe de investigación global e incluso director financiero. JP Morgan salió al mercado a eso del año 1969 a un precio por acción estimado de entre los 8 a los $9. Hoy en día su precio cotiza sobre los 310. Esto hace que en 57 años haya tenido una valorización superior al 3000%. Comparemos el comportamiento o la valorización de la acción de JP Morgan contra un índice bursátil. Pensemos en el S&P 500, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Como lo pueden ver en la gráfica a mi izquierda, en la línea roja, el S&P 500 versus JP Morgan, línea azul, el S&P se valorizó prácticamente el doble en el mismo periodo de tiempo. Desde 1969 se ha valorizado más de 6000%. ¿Será que hay algo o alguna empresa que lo haya superado? Este es un caso muy extremo, pero no podemos dejar de lado el movimiento financiero que ha pasado con Nvidia. Y como en el mismo plazo, pensemos desde 1969 hasta hoy, de acuerdo con TradingView, esta acción se ha valorizado más de 400,000% en el mismo periodo, obviamente ligado a la inteligencia artificial. Ya vimos el movimiento de la acción, sin embargo, veamos un poco sus fundamentales. Por ahora, de acuerdo con esta gráfica traída de Simply Wall Street, permite ver cómo la empresa es rentable y cómo se comportan todas aquellas salidas y entradas de dinero de la compañía pensando en ingresos, costos y gastos. Veamos algunos indicadores. Por ejemplo, aquí arriba a mi izquierda podemos ver cómo siguiendo los flujos de caja futuros que JP Morgan podría generar, el precio de su acción hoy en día, que si bien está por los $310, debería estar realmente sobre los 410. Estamos hablando de una posible valoración superior al 25%, dándonos un posible parecer de que la acción está más barata porque debería valer más. Por otro lado, arriba a mi derecha podemos compararla con su P/E ratio respecto a compañías similares. Pensemos en Citi, Wells Fargo e incluso Bank of America, con las cuales podemos ver que JP Morgan no está muy lejos de ellas. Es más bien, está en el promedio, hablando de 15. No hay nada raro por este lado. Adentrándonos un poco más hacia el mundo de cómo está JP Morgan financieramente hablando, vemos cómo en el corto plazo los activos se ven diezmados por los pasivos, caso contrario como lo vemos en el largo plazo. Esto no debería de asustarnos. Recordemos que estamos en la industria de los bancos y su negocio precisamente es el de prestar plata. Relacionado a esto, tenemos por ejemplo la medida del Allowance for Bad Loans, que en este caso se encuentra en 261%. ¿Qué quiere decirnos esto? Que JP Morgan tiene en efectivo el dinero suficiente para poder subsanar 2.6 veces aquellos créditos que puedan entrar en mora. No hablamos de ningún riesgo. De la misma manera, tenemos el indicador o el llamado Low Risk Liabilities, que está en el 63%. ¿Esto qué quiere decirnos? Que el 63% del dinero con el cual se fondea JP Morgan viene de aquellos pasivos de bajo riesgo. Pensemos en aquellos depósitos que hacen los individuos en el banco. Se consideran de bajo riesgo porque es muy raro que un individuo llegue un día y pida todo su dinero de tacazo, veámoslo así. Ahora bien, seguido a esto tenemos el Loans to Deposits Ratio, que básicamente nos muestra qué tanto suele prestar JP Morgan con respecto a lo que depositan las personas, que en este caso está en el 59%. Es decir, de 100 pesos que le entran a JP Morgan, solo presta 59. En el caso de que esto fuese más alto, sería un indicador que nos podría dar mucho que decir sobre cómo JP Morgan gestiona sus fondos. Con todo esto dicho, surge la pregunta, ¿es JP Morgan entonces una oportunidad de inversión? Desde mi punto de vista lo es, no buscando grandes valoraciones como lo podría ser una criptomoneda, sino en cambio porque me brinda estabilidad y diversificación en mi portafolio cuando hablamos de entrar al sector financiero de los Estados Unidos.